Son muchas las iniciativas que hemos debatido en esta Cámara referente a la vivienda, bien sea por los problemas existentes de falta de oferta de vivienda, lo que evidentemente encarece su coste de acceso, como de la escasa construcción de vivienda de obra nueva, en gran medida por la falta de suelo, como de los problemas del aumento de viviendas vacías, viviendas que salen del mercado de alquiler promovido por la desprotección jurídica que generan todas esas leyes proteccionistas de ocupas y que evidentemente solo benefician a las mafias de ocupación, como del aumento del número de viviendas que salen del mercado del alquiler para destinarlas a viviendas de uso turístico y que es promovido principalmente por miedo a esas leyes proteccionistas de los malos, podemos llamarles así, y por la búsqueda de una mayor rentabilidad. Bien, centrándonos en estas últimas, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a fecha de agosto de 2024, el pasado verano, Cantabria tenía un total de 8.684 viviendas turísticas, un 25,5% más que en el mismo mes del año anterior, que ascendían a 6.920 viviendas, lo que representa un 2,26% sobre el total de viviendas censadas en Cantabria y nos sitúa con el tercer dato más elevado de las comunidades autónomas, por detrás de Baleares con un 4,14% y de Canarias con un 4,7%. Por tanto, teniendo en cuenta que el turismo es uno de los principales motores económicos de nuestra región, es fundamental encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la calidad de vida y derechos de los vecinos. Y para ello debemos de tener en cuenta que la rentabilidad, la realidad de los propietarios que alquilan sus viviendas bajo la modalidad de uso turístico es diversa, dando lugar a distintos modelos de gestión y, por tanto, a distintos tipos de impacto en las ciudades o en los vecinos. No es lo mismo un pequeño propietario que pone en alquiler turístico una segunda vivienda que un propietario o un fondo que compra múltiples viviendas para destinarlas a alquiler turístico. Tampoco es igual el impacto económico y social que tiene la proliferación de estas viviendas en las grandes ciudades que en municipios más pequeños o zonas rurales, en donde pueden llegar a tener un efecto positivo de atracción del turismo y de dinamización de la economía local. Impacto que de alguna forma ha intentado limitar el Tribunal Supremo en sentencia del 29 de diciembre de 2023, en la cual señala que el alquiler para uso turístico es una actividad económica, que recoge el impacto de las viviendas de uso turístico en los precios y en el acceso a la vivienda y que avala que las comunidades de vecinos puedan prohibir por mayoría de 3/5 el registro de nuevas viviendas de uso turístico. Y, por tanto, que justifica la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que va a entrar en vigor en unos días, el 3 de abril, y que va a otorgar poder de veto a las comunidades de vecinos. Bien, lejos de participar en la demonización marxista de este tipo de viviendas que, como hemos indicado, pueden tener un efecto positivo de atracción del turismo y de dinamización de la economía local, desde Vox consideramos que los poderes públicos deben lograr un equilibrio entre los intereses de los propietarios y los vecinos que viven donde se asientan estas viviendas, permitiendo, evidentemente, el desarrollo de las legítimas aspiraciones de ambos, pero sin vulnerar, y esto es muy importante, bajo ningún concepto, el derecho de los vecinos residentes de toda la vida. Y para ello defendemos la existencia de un marco regulatorio en materia de vivienda de uso turístico que tenga dos ejes fundamentales. En primer lugar, respetar la libertad personal, la libertad de empresa, recogida en el artículo 38 de la Constitución española, y garantizar la seguridad jurídica. Y, en segundo lugar, promover un desarrollo de la actividad turística que garantice la convivencia vecinal y el necesario respeto al mandato derivado del derecho de la vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución española. Evidentemente, dada la entidad de los derechos en conflicto, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad, y teniendo en cuenta el actual marco competencial, debemos de apostar por el control de las viviendas de uso turístico. Eso permitirá limitar, por un lado, su incremento descontrolado e ilegal y hacer frente a los diferentes problemas ligados a la actividad, como pueden ser ruidos o los problemas vecinales. Y es precisamente sobre esta fase de control sobre la que se centra y articula la iniciativa que les presentamos hoy. Entendemos que tras los datos publicados por el Ministerio de Consumo, que estima que más del 90% de los pisos turísticos operan al margen de la legalidad
y teniendo en cuenta además el crecimiento exponencial que las BUT están sufriendo en los últimos años, es evidente que necesitamos reforzar las labores de control y de inspección, máxime con la actual tramitación existente en Cantabria, que se desarrolla a través de la declaración responsable. Como ya hemos demostrado en múltiples ocasiones, desde Vox somos grandes defensores de la declaración responsable, siempre que sea posible, como mecanismo más eficaz de diálogo entre los ciudadanos y la Administración. Pero también somos conscientes de que esta declaración responsable no es viable sin las posteriores labores de control e inspección, que, recordamos, son un deber por parte de la Administración. Actualmente en Cantabria, para registrar una vivienda como vivienda de uso turístico, según me han informado a través de la Consejería, basta con presentar la correspondiente declaración responsable, adjuntando la foto de un extintor y de la placa que anuncia la vivienda turística. Respecto a la comunidad de propietarios, no piden absolutamente nada, porque, según me informaron, el solicitante ya declara que no existe prohibición o restricción alguna por parte de la comunidad para destinar la vivienda a ese uso. Y es precisamente sobre esta cuestión sobre la que se centra el primer punto de la propuesta de resolución. Como ya les indiqué al comienzo de la intervención, la actual modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que va a entrar en vigor el 3 de abril, permite que las comunidades puedan vetar la existencia de viviendas de uso turístico en su comunidad, si así lo acuerdan los vecinos, con una mayoría de 3/5 partes. Sin embargo, el actual trámite de declaración responsable no facilita un primer control por parte de la Administración, que sí existiría, por ejemplo, si se exigiera adjuntar un certificado por parte de la comunidad de propietarios que recogiera que no ha vetado dicho uso. Pero, por otro lado, entendemos que, de alguna forma, exigir ese certificado atentaría contra el propio principio de la declaración responsable. Por este motivo, solicitamos crear un registro de aquellas comunidades de propietarios que recojan, bien en sus estatutos o bien en acuerdos adoptados en la comunidad de propietarios, la prohibición o restricción del uso del inmueble para uso turístico. De tal forma que, cuando la Administración compruebe que la documentación presentada es correcta, que no tiene errores, que incorpora la foto del extintor, de la placa o aquello que pidan, que puedan comprobar en un listado que efectivamente esa comunidad no ha vetado el uso turístico. Por tanto, una medida muy sencilla de aplicación, económica, muy eficiente, que favorece enormemente la labor de control por parte de la Administración y muy garantista, que tiene un enorme alcance social en la garantía de los derechos de los vecinos. En segundo lugar, insistiendo en la necesidad de facilitar las labores eficientes de control e inspección por parte de la Administración, solicitamos que a dicho registro tengan acceso las entidades locales para cualquier labor administrativa y de control relacionada con la regulación de inmuebles para uso turístico. No es más, señorías, que compartir las herramientas existentes entre las distintas administraciones para hacerlas más eficientes. En tercer lugar, solicitamos, evidentemente, que se informe a los vecinos de las comunidades de propietarios de la existencia de este registro. Entendemos que la vía más directa y más rápida es a través del Colegio de Administradores de Fincas. Y, en cuarto y último lugar, reforzar la inspección para perseguir la proliferación de las viviendas ilegales de uso turístico. Por tanto, señorías, medidas muy eficientes para la Administración y muy garantistas para los ciudadanos que esperemos apoyen. Muchas gracias. Su defensa de la realidad. En el proceso de declaración responsable que se está entregando, usted sabe que luego exige un proceso de control y de inspección posterior. Pero usted también sabe que esos procesos muchas veces no se desarrollan como se deben desarrollar por un problema presupuestario. En mi edificio de viviendas yo tengo 3 viviendas ilegales de uso turístico. Llevan 2 años funcionando y la Administración, evidentemente, ni ha preguntado ni va a preguntar, salvo que alguno de los vecinos les denunciemos. Y podríamos poner muchos ejemplos de funcionamientos erróneos de la declaración responsable por una falta de control, no porque la declaración responsable sea errónea, sino por una falta de control de la Administración. Usted, como abogado, seguro que me puede poner muchos ejemplos. Yo podría hablarle del campo de arquitectura y del urbanismo y ponerle algunos de ellos, y le voy a poner uno muy sencillo que seguro que usted lo va a entender. ¿Cuántas personas solicitan una declaración responsable, por ejemplo, para una obra menor, para cambiar unos alicatados de un baño y una cocina?
Y luego terminan haciendo una reforma integral, no cumplen la normativa y, entre ellas, por ejemplo, no cumplen ni el requisito básico de habitabilidad. ¿Cuántas declaraciones responsables de obra menor luego tienen un proceso de control o inspección? No le voy a decir que ninguna, pero casi ahí estaremos, señor Gándara. Por lo tanto, lo que usted busca en este posicionamiento es desproteger a los vecinos de las comunidades de propietarios. Usted lo que busca es no controlar las viviendas de uso turístico ilegales. ¿El por qué no le interesa controlarlas? Pues no sé. Usted verá. Si nosotros hemos traído una iniciativa para ayudar a las entidades locales, para ayudar al Gobierno de Cantabria a hacer un primer control, para ayudar a las entidades locales a poderlo hacer. Usted no quiere controlar. Bueno, vamos a aprobar una enmienda del Partido Socialista. Esa enmienda no recoge la existencia de la creación de ese listado al cual usted ha alegado su voto negativo. Entiendo que en el momento que aceptemos la enmienda socialista votará a favor. Si realmente el problema es la creación de ese listado, si el problema es que el Partido Popular no quiere regular, no quiere perseguir las viviendas de uso turístico ilegales, votarán en contra. Usted nos dirá cuál es su posicionamiento, porque vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista, que busca exactamente lo mismo que hemos planteado nosotros: mejorar las labores de control y de inspección, que no sigan creciendo las viviendas ilegales de uso turístico, como las que tengo yo en mi casa y las que tienen miles y miles de vecinos en Cantabria, y que van a aumentar de forma exponencial este verano, porque lo estamos viendo, porque está ocurriendo en otras comunidades, señor Gándara. Entonces no nos cuente rollos. Si el problema realmente es el listado y ustedes están por el control y la inspección, vamos a aprobar la enmienda del Partido Socialista. Voten a favor de nuestra iniciativa. Gracias.